Grupo Extra. Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que están en este espacio Asiento Extra a través de la 92.3 FM. Estamos completamente en vivo a nivel nacional y a través de nuestras distintas plataformas. Hoy es un día de Asiento Extra dedicado al tema político. Las aguas políticas se están moviendo sin duda alguna y es un día en donde tendremos un análisis por parte de una figura destacada a nivel político en el país. Se trata del expresidente Luis Guillermo Solís, quien estuvo en la administración pública del 2014 al 2018, pero antes de presentar a don Luis Guillermo, bueno, ya hicimos el spoiler, como se dice popularmente. Don Barley Quiroz, muy buenas tardes. Así es, Aarón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Aquí, pues, en enero ya en campaña, ¿verdad? Ya arrancaron los juegos electorales. Increíble, sí, ¿verdad? Yo creo que no recuerdo una campaña que haya iniciado tan pronto, pero bueno, hay cosas muy particulares que se están presentando en el país en estos días y bueno, hoy contamos con la grata presencia de don Luis. Le agradecemos mucho que haya podido pues venir aquí hasta las instalaciones del Grupo Extra y acompañarnos, don Luis, porque hay mucho de qué hablar. Y bueno, usted como expresidente, como analista, ¿verdad? Como historiador, como una persona que ha podido pues conocer y vivir de primera mano muchas decisiones en el poder también. Pues queremos que nos ayude a entender un poquito todo lo que ocurre en este panorama político, don Luis. Y sin más, pues agradecerle la presencia acá. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Aarón, Barley, muy feliz año para ustedes y también para todas las personas que están con nosotros esta tarde. Y muy oportuna, yo creo, la invitación al programa, porque estamos, como usted dice, ya encarrilados en los aires electorales y estoy aquí a la orden para lo que ustedes gusten. Yo siento, don Luis, y primero darle la bienvenida, y don Luis y Barley, que antes de hacer o entrar en materia, hagamos un pequeño resumen de lo que pasó este fin de semana. Yo creo que esto ya deberíamos tenerlo como una sección. A ver, este fin de semana se anunció Juan Carlos Hidalgo en el PUSC, ¿okay? En el Partido Unidad Social Cristiana. También el día de hoy, doña Claudia Dobles anuncia su interés en ser precandidata por el Partido de Acción Ciudadana. Ya se definieron también las fechas para que los precandidatos de Liberación Nacional vayan a inscribirse oficialmente ante esta agrupación política. Y aún no sabemos cuál es el partido del presidente. Lo único que también sí sabemos es que aparecieron unas vallas muy particulares en carretera. Este es el panorama político de lo que se está moviendo a nivel electoral el día de hoy. Entonces, don Luis Guillermo, comenzando, ¿qué análisis, qué se vislumbra para ese 2025? ¿Qué puede decir usted sobre lo que se viene en esta campaña? Bueno, a primera vista va a ser una campaña muy intensa, ¿verdad? Yo espero que la intensidad no culmine en violencia, pero no me extrañaría que ello ocurra también, porque ha habido una serie de circunstancias que se han venido acumulando y creo que la mayoría de ellas producidas por la retórica presidencial desde Zapote, que han llevado a una crispación, yo diría social, a la cual se suman otros factores que no son políticos, pero que sin duda se han configurado, digamos, un contexto de violencia verbal que, siendo como es incómoda, espero que se quede ahí y no pase a más. Pero veo mucha polarización, veo mucha desinformación, también es momento de medias verdades o medias mentiras, y eso yo creo que lleva a la confusión, lleva a que haya poca claridad sobre lo que la gente realmente piensa y lo que los políticos están proponiendo, y esto va a hacer que el año electoral sea un año difícil, un año en donde va a tener que haber mucho discernimiento en el ciudadano, la ciudadana, para entender bien cuál es la situación, y yo creo que ahí los medios de comunicación tengan una responsabilidad especial, de manera tal que no se le dé más bien combustible a esa confusión que reina en muchos campos. Sí, don Luis, vamos a ver, ¿le ha sorprendido en algo o, vamos a ver, le ha llamado
sobremanera la atención el manejo de parte del presidente Chávez en su ejercicio del poder, digamos, y en la forma en que él lo conduce. Sí, sin duda. Y no es un fenómeno exclusivo de él. Él representa a una nueva manera de hacer política electoral y ejercer el poder que se ha visto en otros lugares y que sigue más o menos el mismo patrón. Se ha visto en el caso de El Salvador, se ha visto en el caso de Brasil, se ha visto en el caso de Estados Unidos, en Europa Central y en Europa Occidental. Se utiliza mucho esta acción que alguna gente llama populista, pero que tiene que ver con un acercamiento a los problemas que no siempre es verdadero, pero que tiene es empujado por redes sociales y por un manejo de lo virtual muy inteligente, creo también muy bien financiado, y esto hace que la forma como en Costa Rica se ha manejado el ejercicio de la presidencia haya adquirido no solamente unos perfiles muy parecidos a otros países, sino que haya sido bastante exitosa, como también lo ha sido en otros países. Y perdón, ese manejo o esos estilos, don Luis, vamos a ver, uno hablando con doña Pilar Cisneros, que visiblemente es la otra cara, ¿verdad?, del chavismo, si podemos decirlo así, o el rodriguismo, no sé. Y de hecho, en el primer programa que tuvimos a doña Pilar aquí, decía don Miguel Guillén, el secretario de Liberación Nacional, que posiblemente la mujer más poderosa en ese momento en el poder, digamos. Ella atribuye mucho que, bueno, que estos fenómenos o el hecho que ellos estén ahorita en el poder se explica por los partidos tradicionales que han fracasado, don Luis, sobre todo, digamos, Liberación, el PUS, y uno podría pues agregar el PAC, que tuvo 2 administraciones, pero bueno, hoy escuchando, por ejemplo, las declaraciones del presidente del PAC, es, un momento, nosotros hemos hecho muchas cosas, lo que pasa es que se nos atribuyeron las malas. Sí, y ahora pues todo eso como que se conjuntó, y claro, pues el discurso del populismo, ¿verdad?, del no al status quo, puede que haya calado en la gente, pero ¿usted cómo lo analiza, don Luis? Bueno, yo tiendo a mirar esto con perspectiva histórica, porque profesionalmente soy historiador. Exacto. Sí. Ya a principios de los años 90, doña Flor Isabel Rodríguez, don Roland Espinosa, venían señalando que Costa Rica era un país en donde las condiciones se estaban dando para la aparición de un hombre fuerte, que la gente estaba buscando eso, no en 90s. Ya a principios del 2000 apareció el PAC como la primera forma en que se criticaba a los 2 partidos dominantes en el sistema político. Bueno, ustedes rompen el bipartidismo. Que se rompe el bipartidismo cuando viene la elección del 2014, que yo encabezo. Entonces, aquí hay un fenómeno que viene acumulándose, que viene desarrollándose desde hace varias décadas. Yo creo que don Rodrigo Chávez representa parte de eso, es decir, es como la continuación y no sé si la culminación, pero ciertamente la continuación de esa crítica a los partidos tradicionales. Pongo a poner al PAC ahí, yo creo que es un partido que ya tiene muchas participaciones electorales, lo suficientes como para decir que es un partido tradicional en ese sentido, que es un partido histórico, digamos, pero que tenían como eje al bipartidismo, una crítica muy fuerte al bipartidismo y después una crítica muy fuerte al sistema político, ¿verdad? Que ese es el adicional, creo, que Rodrigo Chávez ha explotado más. Es la crítica al mal funcionamiento del sistema en su conjunto, ¿verdad? Y ya no solo la acusación de corrupción, que es una que viene dándose desde hace mucho tiempo. De hecho, esa deriva en la crítica a la corrupción la empezó de manera mucho más sistemática Otón Solís, aunque ya venía antes también con don José Miguel Corrales. O sea, estoy citando esto para recordar que aquí hay un hilo que nos une a momentos anteriores, sino también en cuanto al funcionamiento de las instituciones. Que la justicia es lenta, que la caja no atiende con suficiente rapidez a los pacientes, que hay un entrabamiento en el sistema político, y entonces Rodrigo Chávez coge eso, la mora judicial, etcétera, y eleva esto ya a un tema de una campaña basada en una crisis sistémica. O como se dice popularmente, tomar la bronca, el enojo que tiene la gente para canalizarlo en votos. Sí, correcto, y hacerlo adicionándole
cosas que aparentemente le han gustado al ciudadano, ¿verdad? Que es este lenguaje desabrido, ordinario, yo diría pachuco en algunos momentos, de crispación, de polarización, y que hace que la gente pues apoye a esa figura que se ha convertido ya no por sus logros, sino por su retórica, en una persona que representa muchas de las aspiraciones, o por lo menos de los enojos, como usted dice, el cabreo del ciudadano común. 7003-1234 es la línea de asiento extra, 7003-1234, únicamente mensajes mediante WhatsApp, no es para llamadas, únicamente mensajes de WhatsApp, pueden ser audios, nada más les pedimos por favor respeto, o pueden ser mensajes de texto, acá los vamos a leer. Ya casi vamos a leer uno de don Wilfrido Acuña que habla de temas electorales del PAC. Ya ahí nos mandaron un primer mensaje, don Guillermo. Ahorita vamos a hablar del PAC. Porque a ver, el PAC genera amores y odios. Sí. Es un partido de amores y odios. Y antes de eso, yo quiero que don Luis también nos vamos a ver, nos ponga en contexto esto. Se dice que, vamos a ver, no se le quiere atribuir lo que el PAC hizo, ¿verdad? En 2 administraciones. Se le ha criticado más por algunas cuestiones, el caso del cementazo, después lo que pasó con lo de la UPAC. Don Luis, pero por ejemplo, cuando uno habla de los resultados que hoy tiene el país en materia de economía, sobre todo en la macroeconomía, ahí está la ley de fortalecimiento de finanzas públicas. Salió un gobierno PAC. Está lo del empleo público, que también pues tiene muchas críticas, pero pucha, salió un gobierno PAC. Se comieron la bronca, como dice don Rodrigo Chávez. Recordemos que Nogui Acosta era el viceministro de Hacienda en aquellos tiempos, y digamos que ellos fueron los creadores de todo eso. Entonces, don Luis, si tú hoy podríamos decir que mucho de ese, equilibrio económico, por lo menos, que no se nota en el bolsillo de la gente, porque la microeconomía, todo está cada vez más caro, pero sí, por ejemplo, hay una destabilización, digamos, a nivel macro. ¿El PAC tuvo mucho que ver? Bueno, yo creo que el PAC tiene un legado muy grande que se irá conociendo, supongo yo, que con los años, ¿verdad? Simpemóvil es un instrumento que todo el mundo usa hoy en Costa Rica y que se desarrolló enteramente en mi administración. No el SIMPE lo hizo doña Laura, digamos, el Banco Central desarrolló eso, pero Simpemóvil se hizo ahí. Todo el desarrollo que hubo en infraestructura vial, y no me refiero a la Platina, un puente aquí, un puente allá, no, sino la utilización de los créditos que estaban parados. Que hoy se están inaugurando, digamos. Que todavía se están inaugurando hoy. Y así por el estilo. Uno podría hacer una larga lista de logros. Y no lo digo para defender las administraciones del PAC, ahí están, ahí hay sitios donde está toda la obra que se hizo, pero sin duda se enfatizaron algunos problemas que de haberse mantenido esa tendencia tendrían a este gobierno también, al igual que a nosotros, arrinconados en algunos momentos, ¿verdad? Don Luis, acusaciones. ¿Por qué cree usted entonces que la gente le tiene tanta bronca al PAC? Porque yo creo que había una expectativa de que se hicieran cambios como los que está proponiendo, no haciendo el gobierno de Rodrigo Chávez, que no se completaron con esa rapidez. Había una expectativa mayor. Una expectativa mayor, y yo creo que nosotros mismos hicimos que esa expectativa creciera, no teniendo los instrumentos políticos para completar la obra en 4 años. A mí me tocó ser presidente después de 70 años de bipartidismo. Bueno, eso tiene un peso, ¿verdad? Claro. En la forma como se administra el gobierno. Pero no se trata de buscar excusas, ¿verdad? Lo cierto es que en materia macroeconómica, por ejemplo, sí, se aprobaron esas 2 leyes, pero vea que una de las formas como uno podría medir el éxito, digamos, de la política macroeconómica es viendo cómo está la educación pública, cómo está la seguridad pública, etcétera, porque han sido programas que han sido desfinanciados por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, para pagar intereses de la deuda, por ejemplo. A mí me parece que uno, ubicado en cierto espectro ideológico que no es el mío, podría decir, qué bien, hemos reducido la deuda y hoy Costa Rica brilla. Claro, pero como ¿a qué costo, verdad? Pero ¿a qué costo? No estamos contratando más policías, estamos dejando botados los comedores escolares, se han bajado los programas sociales, y el gobierno dice, no vamos a poner plata, se ha dejado de pagar a la caja,
Entonces, claro, uno dice, bueno, sí, se aprobó bajo la administración del PAC con apoyo legislativo mayoritario esas leyes, pero la responsabilidad de su ejecución, que es de este gobierno, está teniendo consecuencias también muy serias para la gente. Entonces, yo digo, aquí hay un tema de balances políticos que quizá no sea el momento más apropiado de hacerlo en medio de una campaña electoral donde las pasiones siempre son muy fuertes. Sí, claro. Pero habrá que hacerlo porque efectivamente los dos gobiernos del PAC hicieron mucha cosa. Y a propósito de los escándalos, Barley, que me parece no se puede quedar eso ahí, nosotros hemos hecho todo lo necesario para que todas esas investigaciones hayan dado curso, no aparece ni el PAC ni este servidor de usted en escándalos como el del cemento. Eso le iba a preguntar, don Luis. Pues está en la corriente judicial. Sí. ¿Usted ahorita tiene alguna acusación por el caso del cemento chino? No. ¿Ninguna? Ninguna. Ni acusación ni nada. Lo que tengo es una última causa, que es la del Banco Crédito Agrícola de Cartago, que está elevado a juicio y que, bueno, veremos cuándo se realiza. Pero me he puesto a la orden de la Fiscalía, me he puesto a la orden del Ministerio Público tanto cuanto ha sido necesario. Sí. Entonces, y lo mismo ha pasado con los casos de la UPAD y todo lo demás. Sí. Nunca nosotros hemos buscado cómo evitar, impedir, obstaculizar que se conozcan y se investiguen esos casos. Sí, bueno, y además el partido ha asumido la responsabilidad también de lo que le ha tenido que pagar, ¿verdad?, al Estado. Completamente. Y entiendo que ustedes han hecho enormes esfuerzos porque, bueno, hay que decirlo, ¿verdad?, el pueblo costarricense de alguna manera los castigó fuertemente en las pasadas elecciones, donde el PAC desapareció de la Asamblea. Eso es duro para un partido. Y ojo, voy a empezar a leer unos mensajes. Sí, por acá, la gente, 7003-1234, don Luis Guillermo Solís dice por acá un oyente, Juan Carlos López, voté por el PAC en 2 elecciones buscando un cambio en la administración. ¿Y cómo me arrepiento? Eso es un criterio de este oyente. Es lo que yo le decía, que había una expectativa muy alta, y eso no se hizo, y no se hubiera hecho como lo está haciendo Rodrigo Chávez, porque yo, como él, yo no me comporto, no era eso, y además el sistema no lo hubiera permitido, ¿verdad? Luego tenemos un audio de don Wilfrido Acuña, el cual dice: rescato el manejo de la emergencia nacional por don Luis Guillermo Solís y nada más. Que si cree que el PAC sea digno de un voto, eso pregunta don Wilfrido. Porque ya estamos evidentemente en un tiempo electoral. Y a don Wilfrido yo le digo que sí, que claro que sí, por supuesto. Ahora, la gente hará lo que considere, y yo respeto mucho la decisión del pueblo de Costa Rica de castigar al PAC como lo castigó. Es decir, de hecho, cuando tuvimos los resultados, mi primera expresión pública frente a esos resultados fue: hay que entenderlos, respetarlos, estudiarlos, analizarlos y ver cómo podemos mantener un diálogo con el pueblo que está enojado. Yo tengo una opinión diferente sobre respecto de lo que se manejó la emergencia, ¿verdad? Porque podría citar muchas cosas que hicimos, como pagar $400 millones a la caja gracias al apoyo que tuvimos de la Asamblea Legislativa, pero que era algo que en ese momento no se preveía y que evidentemente no quiso hacer la administración Chávez Ahora, Robles. Don Luis Guillermo, dicen que uno no se puede quedar llorando por la leche derramada. Así es. Vayamos hacia el 26. ¿Cuál sería su lectura si seguimos en esta línea de una democracia basada en el choque, en el cuestionamiento a la institucionalidad? ¿Qué pasará si se mantiene esta línea de gobierno de cara al 26-30, desde su perspectiva? Bueno, es que los escenarios pueden ser muchos, ¿verdad? A mí el hecho de que se haga críticas al sistema político me parece muy saludable en democracia. Lo peor que puede hacer uno es ser complaciente con las instituciones que no funcionan. Pero una cosa es querer criticar, pero también querer resolver los problemas que tiene la caja, y otra cosa es hundir a la caja. Es decir, una cosa es tener la disposición y el estado de ánimo y la voluntad política y la mano firme para cambiar las cosas que se pueden cambiar de manera tal que la caja se convierta en un instrumento mucho más eficiente, tecnológicamente actualizado, como lo que siempre ha sido para nosotros, que nos ha mantenido con niveles de salud pública altísimos para nuestro tamaño y nuestros niveles de ingreso. Y otra cosa es no pagarle a la caja, no construir los hospitales que hay que solo construir. Porque sí. ¿O no será que hay otro interés, don Luis, ahí? Bueno, esa es una muy buena pregunta que habrá que hacerse. A mí me parece que hay un interés yo creo que se ha encontrado un camino de favorecer la privatización de los servicios de salud sin utilizar los mecanismos que antes
se utilizaban, ¿verdad? Que era por la vía de la terciarización, etcétera. Ahora ya encontraron pues una manera muy bonita de simplemente quitarle el financiamiento a la caja y Sí, no casi pagarle lo que le debe al gobierno. dejarla morir y que, bueno, la misma gente diga que no sirve para nada, ¿verdad? Claro, y los que se van a ver, los que van a verse más afectados por eso van a ser las personas que no pueden pagar los servicios Sí. privados, que son inmensamente caros. Sí, bueno, yo soy padre de una niña de 5 años y uno se sorprende como uno va al médico privado, porque realmente ir a la caja es ya la última instancia y citas y de es bastante- 7, 8 años, 7, 8 meses, es complejo. Sí. Don Luis, antes de... Vamos a ver, es que usted decía algo que yo quiero que usted lo enfatice, que es un poco, si el PAC como tal, es decir, el Partido de Acción Ciudadana y sus integrantes hoy han hecho autocrítica de algunas cosas, y entiendo que ustedes realizaron un Congreso Ciudadano donde se habló mucho de esto. ¿Qué mea culpa han hecho ustedes, don Luis? No, se ha habido una reflexión del partido de autocrítica fuerte en el Congreso respecto de muchas cosas, desde el orden ideológico, es decir, hubo una discusión muy importante respecto de si había sido una buena decisión traer figuras de los partidos del viejo bipartidismo a cogobernar o a tomar decisiones en una administración PAC, y el Congreso resolvió que eso no debía de repetirse. Yo creo que fue un genuino esfuerzo de don Carlos Alvarado de hacer un gobierno de unidad nacional, pero eso tuvo como consecuencias una gran confusión sobre cuál era la lógica de las acciones que se estaban tomando, si aquello representaba al partido o representaba a los otros partidos. Yo creo que eso suma a la enojo de la gente que no quería que volviera a pasar lo mismo que había pasado antes, hasta temas que tienen que ver con comunicación, organización territorial, financiamiento del partido, que son problemas, porque son problemas que el PAC ha arrastrado casi desde su fundación. Nosotros somos un partido que tiene una estructura territorial muy débil, porque no se quería hacer un partido como todos los anteriores. Claro, repetirlo. ¿Verdad? Y entonces se descuidó mucho eso. Entonces es una mezcla, y hubo también autocrítica sobre eso. Yo creo que el Congreso, el tercer Congreso Ciudadano, dio la oportunidad para que se abrieran esos espacios, y en esos espacios la gente que participó en el Congreso fue sumamente dura en algunos momentos, y en otros entendió que la autocrítica tiene un límite, ¿verdad? La autocrítica tiene como límite la vocación de poder del partido. Algunas personas hubieran querido que nosotros nos destazáramos también y que empezaran a volar cabezas de un lado y otro. Bueno, tampoco había que llevar la autocrítica hasta el exterminio. Ahora, me imagino, don Luis Guillermo, que usted ha escuchado la frase que todos los que hemos andado un poquito en esto, en pocos o muchos años, ha escuchado la frase, el PAC está muerto. Ustedes, a lo interno, evidentemente están tratando de resurgir de las cenizas. Perdón, pero esa frase es muy constante. Que hay un en los diputado de la círculos políticos. Asamblea que cada vez que puede intervenir recuerda que el PAC se murió, Sí, ¿verdad? uno de Nueva República. Sí, es precisamente, candidato presidencial. Sí, don Fabricio Alvarado. Yo frente a eso lo que digo es que hay muertos que gozan de muy buena salud. Yo no sé si el PAC goza de muy buena salud, pero muerto no está. Es decir, estamos honrando el pago de las condenas que el partido sufrió por acusado de estafa, cosa que es un cargo que se ha rechazado institucionalmente desde hace mucho tiempo, pero hemos cumplido con el pago. Ahora tendremos que hacer un pago el 17 de enero y ya casi está el dinero para pagarle a la Procuraduría. Estamos estamos presentes en las encuestas con unos niveles muy pequeñitos, pero que indican que hay entre un 1,5% y un 2,5% de gente que todavía considera o que va a votar por el PAC o que el PAC es necesario, y cuando le preguntan esa pregunta, si el PAC es necesario o no, el porcentaje sube. No sube al 40%, pero digamos, puede subir bastante más allá de lo que muestra el Frente Amplio, por ejemplo. Entonces, hay como una mezcla, digamos, de sensaciones. A mí me parece que estamos haciendo todo lo necesario para que el partido no solamente ratifique que no está muerto, sino que tenga capacidad de regresar en su momento. Estamos realizando las cantonales, ese proceso terminará en el mes de mayo, ya llevamos 6 hechas, hay 10 programadas y 20 más que están calendarizándose. Entonces, a mí me parece que decir que está muerto es lo que en inglés dicen que es un wishful thinking.
Ah, sí. Es una gana de que no vuelva el PAC a tener una presencia importante en el sistema político. Voy a leer un mensaje de don Alonso Gamboa, 7003-1234, 7003-1234 es la línea en la cual usted se puede comunicar a este asiento extra. Buenas tardes, el pueblo está cansado de los políticos a la antigua, llenos de burocracia y secretismo. El partido que llegue al poder debe hacerlo con un compromiso de cambiar por completo la forma de gobernar este país. Honestamente, me parece que ya el PAC tuvo su oportunidad y no la logró. Eso nos dice don Alonso Gamboa. Muchísimas gracias por este mensaje. Es decir, ¿por qué cree usted, don Luis Guillermo, que la gente debería darle un tercer chance al PAC? Bueno, porque hay en el espectro político del país un hueco que no se llena, que es el del centro izquierda. ¿Y el PAC lo llena? Yo creo que sí. Es cuando la gente dice que es necesario el PAC. Es cuando la gente es necesario. Y si no lo llena para ocupar la presidencia de la República en estos momentos, se necesita para que equilibre el sistema. Porque no puede ser que en la Asamblea Legislativa la única oposición real, digamos, y desde el punto de vista ideológico, sea el Frente Amplio hoy, que tiene 8 diputados. Se necesita un equilibrio mayor para que no tengamos solo a la derecha, digamos, en un sentido general, gobernando. Yo tengo el mayor de los respetos por las señoras y señores diputados de otros partidos, incluido el partido que llevó el presidente al Poder Ejecutivo, al gobierno, que se apartan del criterio presidencial y ofrecen resistencia, que es lo que debe ocurrir en el Parlamento. Por eso es que en las repúblicas se han creado estos pesos y contrapesos, pero todavía es insuficiente. Entonces yo creo que a qué nivel puede llegar el PAC, pues eso lo definirá el votante, pero yo sí creo que es necesario y me parece que estamos apuntando en esa dirección. Sí, don Luis, y tengo que preguntárselo porque, bueno, hoy doña Claudia Doble, la esposa de don Carlos Alvarado, ex primera dama, pues ha anunciado su interés de participar como precandidata. Todavía no sabemos si con doble postulación, porque creo que no lo aclaró, ¿verdad? Ella aún No lo aclaró. Aunque se decía que iba a ser así. Pero tengo que preguntarle primero, don Luis, porque tengo información de que algún grupo, digamos, del partido le ha mencionado a usted, o lo ha intentado convencer a usted de que usted pues pueda tratar de buscar otra precandidatura y volver al poder. ¿Es cierto eso, don Luis? ¿Tendría usted algún interés? No, no es cierto. Yo lo dije desde la campaña política, ¿verdad? Que yo sería candidato una sola vez y si perdía esa campaña no volvería a ser candidato, y dije también que si era electo iba a ser presidente en una única ocasión, lo cual sigue siendo mi convencimiento. Es más, cada vez me convenzo más porque creo que el país ha cambiado mucho. Yo represento a una generación que no ve a la Costa Rica actual con los mismos ojos que la ve alguien como Rodrigo Chávez o cualquiera de estos políticos que están a su alrededor, porque yo sí creo que el cisnero chavismo tiene esa configuración, tiene un grupo ahí de gente que está mirando a una Costa Rica que no es la que yo quiero y no es la que yo entiendo. Pero he de decir que eso no significa que no me mantenga alerta y atento ante lo que estoy viendo, y me parece que es necesario que dentro del Partido Acción Ciudadana surjan precandidaturas que permitan entender mejor cómo hacer realidad las propuestas que salen del tercer Congreso. Ya doña Claudia ha dicho, lo estoy pensando. Lo que dice eso es que lo estoy pensando. Esto no es una declaración, no es un manifiesto donde doña Claudia se proclama precandidata. Lo dice en el primer párrafo. Estoy considerándolo seriamente. Bueno, como ella, debería de haber otras figuras, espero, que puedan también realizar esa tarea, que es la más compleja de todas, que es asumir el liderazgo y llevar adelante la campaña. ¿Y a usted le gustaría, o mejor se lo pregunto, si doña Claudia le dijera, bueno, don Luis Guillermo, me gustaría que usted me acompañara en esta travesía? No, yo en esto estoy sumamente claro que mi tiempo fue el que tuve y traté de ser lo más exitoso posible. Habrá críticas muy fuertes en contra de mi administración, hay otra gente que la dirá con ojos un poco más benévolos, pero ya no más, o sea... Sí, ¿y desde la Asamblea? No, tampoco. Yo soy un ciudadano ahora que puedo aportar en otras cosas, ¿verdad? Tengo muchas ganas de seguir interpretando lo que pasa en el mundo. Costa Rica no puede estar ausente de estas realidades internacionales. Sigo activo participando
como me corresponde como expresidente, apoyando en la búsqueda de recursos para pagar las deudas del partido, participé activamente en el Congreso, hablo con dirigencia territorial cuando me lo piden, pero lo hago con un enorme sentido de humildad, no buscando ninguna... Ahora que Aaron habla de eso, de volver a la asamblea, bueno, o intentar llegar a la nunca asamblea. un expresidente ha intentado ser luego diputado. Y nunca hemos visto a un presidente en ejercicio renunciar para intentar ser diputado. ¿Eso cómo se come, don Luis? Bueno, yo creo que es parte de esas nuevas maneras que tienen estos grupos, como el que apoyan a Chávez. Y yo le digo Chávez, no le digo el señor presidente, porque él me dice Solís. Entonces... Bueno, es que mi respeto hacia es una cosa... varios grupos del presidente ha sido... Bueno, es que ha sido una cosa... Pero bueno, de todas maneras, lo que dice el señor presidente Sí. es lo que está buscando es tratar de armar lo que no tuvo, que era un partido propio, y generar por gente que por un lado puede ser muy adepta a él, pero otra gente que puede ser más bien oportunista, porque lo ven muy fuerte y entonces buscarían cómo mantener a esa figura en el poder después, utilizando el mecanismo de la Asamblea Legislativa para que él llegue como diputado a convertirse en el jefe de una superfracción que nombre magistrados, una fracción que nombre contralor o contralora, una fracción que sea capaz de perpetuar, digamos, ese modelo y esa forma, cambiando la Constitución incluso Sí, si fuera necesario. Porque él mismo lo ha dicho, ¿verdad? Que la Constitución es necesaria de cambiar, porque él dice que hay cosas que están obsoletas y que él quiere liderar ese proceso. Sí. O sea, no ha renunciado todavía, porque no sé... Pero es claramente... Pero bueno, hay el una sentido. intención muy clara, ¿verdad? Creo, de como ese rumbo. ¿Qué tan peligroso es eso, don Luis, para una democracia? Bueno, tan lo está pensando que está apareciendo mucho más frecuentemente ahora el señor vicepresidente, el señor Brunner, ya hablando sobre temas de fondo, de Aaron, agenda nacional. ¿vos sabes qué hace Brunner? Dave, no. Vas a agenda, Brunner. No. Y en realidad es algo muy curioso, Sí. porque también para las personas que nos escuchan, nosotros en los medios de comunicación recibimos todos los días la agenda del señor presidente Rodrigo Chávez. Y la tónica 9 de cada 10 mensajes es mantiene agenda de despacho. Es decir, únicamente el día que varía eso son los miércoles, que es el Sí. día de la conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Entonces, digamos, no se sabe con claridad qué es la agenda de despacho y mucho menos se sabe qué hace el señor Brunner. Sí. Don Luis, pero volviendo sobre ese tema, porque bueno, precisamente aquí doña Pilar en este espacio casi que nos anunciaba, ¿verdad? Que era muy posible que don Rodrigo renuncie, ¿verdad? Y busque ser diputado. ¿Cómo vislumbra usted esa asamblea, digamos? Porque realmente la gente, porque usted recorrió este país muchas veces, no solo siendo precandidato del PAC, sino ya como presidente. Ese discurso que, como dice usted, algún sector pues le atrae, ¿es tan generalizado en el país, don Luis? Yo no lo vivo así, ¿verdad? Hay algunas afirmaciones que se hacen y uno no sabe de dónde salen. Yo, por ejemplo, me acuerdo alguna vez que se decía que el amarillismo en los medios, y especialmente el uso de fotografías escandalosas con muertos y sangre y todo eso, se hacía porque a la gente le gusta, le decían, es que a la gente le gusta. Yo no estoy seguro si a la gente le gusta, ¿verdad? Era una muy buena excusa para hacerlo, pero no estoy seguro que eso fuera, y en todo caso, si a él le gustaba, ¿verdad? Si le hubiera gustado, quizás no era conveniente estimularlo. Entonces, esto de que a la gente le gusta una persona que sea violenta en contra del sistema, en contra de sus opositores políticos, que mienta y después diga, no, bueno, no, yo lo estaba hablando alegóricamente, era simplemente una metáfora, o que a la gente le gusta eso. A mí me parece que la mayor parte de los costarricenses es gente inteligente, amable, que tal vez no entiende muy bien cuál es el papel de la Asamblea Legislativa y estaría, digamos, ven más a la figura presidencial que a los otros componentes del sistema político, pero no creo que seamos un pueblo de gente ordinaria y de gente violenta y de gente que le guste la rencilla por la rencilla misma y generar escándalo y tal. Pues, peleadores de cantina siempre lo sabrá. ¿Y usted califica al gobierno como de discurso ordinario? ¿Califica a este gobierno sí, como claro, ordinario? por supuesto. ¿Es un gobierno ordinario este? Mi mamá le hubiera dicho ese.
así lo habría un llamado. gobierno de cantina. No, yo no, eso no voy a llegar ahí. No, pero sí ordinario, pero sí ordinario. Lo que es que había, que a la gente yo creo que no le gustan los pleitos de cantina, ¿verdad? A mí me parece que, pero sí, el lenguaje soez que usa el presidente, como ha tratado algunos señoras y señores diputados, la forma como desprecia incluso la opinión de sus propios ministros, la manera como se burla de sus opositores políticos, en el caso de Rodrigo Arias ahora con el tema del COFAL y todas esas cosas, es ordinario, es chabacano, es algo que se utiliza expresamente, no es que este es el estilo, no, es que esto está deliberadamente utilizado para que a la gente le toque esa parte fea, digamos, de su personalidad, ¿verdad? Que es la del tribilín manejando, ¿verdad? Que se convierte en una bestia. Bueno, gente que es muy amable en su trato cotidiano, hablando de política, se convierte en una barbaridad por algo que le dicen, un insulto que le dicen a su oponente. Pasa lo mismo en el fútbol. Es manejo de emociones extremas, digamos. Bueno, el fútbol las cosas se quedan en la cancha, dicen los jugadores. Pero aquí, parece que aquí salen todos los miércoles. Aquí sí, se extrapolan a todos otros sectores. No, y yo lo que digo es que como algunos ministros asumen también esa personificación, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Y en su lenguaje. Es que ese es el problema, que esto es vamos a ver, la investidura presidencial tiene que ser administrada con mucha sabiduría. Porque el presidente, bien que mal, es una figura pública que imprime carácter por las decisiones que toma, ¿verdad? Entonces, si el presidente habla feo, pues la gente se siente autorizada, y especialmente sus equipos más cercanos, a hablar igual. Y entonces la ciudadanía se siente también autorizada para hablar igual, a favor o en contra del presidente. Entonces, de un momento a otro lo que tenemos es una escalada de tensiones y de acusaciones y de lenguaje que es totalmente inadecuado. Si uno lo que quiere es construir país, si uno lo que quiere es destruir país, entonces puede hacerlo en la seguridad de que en poco tiempo lo que había costado 150 años en desarrollar se va a venir a pique. Y vamos en ese camino, destruir el país. Sí. Este gobierno tiene la intencionalidad de destruir el país. No destruir el país, porque yo creo que eso ya es mucho. Es decir, mucho es una acusación, sería muy injusto decir eso, y yo creo que hay en el gobierno mucha gente que lo que quiere es genuinamente mejorar los problemas que estamos enfrentando. Pero yo sí creo que hay un interés de lesionar gravemente algunas instituciones sin proponer nada alternativo. Y un ámbito en donde eso se ve es claramente es educación. Sí, por ejemplo salud, ¿verdad? Con el tema de la caja, porque duda. Tal vez no nos han sido tan francos en decirnos cuál es el modelo que ellos creen de la salud pública, por ejemplo. No, o cómo van a resolver el problema de la mora, porque vienen hablando de que sí, vamos, las listas, bueno, sí, ¿cómo han mejorado las listas? Si más bien cada vez se vuelven más grandes porque no están pagando a la caja los recursos que necesita para, ya sea mantener a los especialistas o para tener los mecanismos de financiar a estas listas de espera que necesitan de atención. ¿Cuál es la alternativa? Y yo no la veo. Y la gente dice, no importa. O pareciera decir, no importa. Eso es que no lo dejan. No es que no lo dejan, es que no quieren hacerlo. La tosudez de la señora expresidenta de la Caja con respecto al hospital de Cartago es probablemente el mejor ejemplo de ello. Don Luis, cuando usted fue presidente, vamos a ver, uno como periodista, y Aarón no me deja mentir, uno decía, los periodistas que cubren presidencia generalmente son los más buenos, los que tienen más experiencia, porque bueno, es que si hay que preguntarle al presidente. Es una fuente compleja. Es bastante compleja. Y usted lo vivió, don Luis. Pero hoy yo realmente no sé cómo calificar las conferencias de prensa después del Consejo de Gobierno. Parecen hasta chistosas. ¿Qué análisis hace usted de eso, don Luis? Porque uno siente que, bueno, inclusive hay medios de comunicación que han decidido no ir ya hace un tiempo, ¿verdad? Recuerdo al principio el presidente intentando, digamos, burlarse de periodistas, pero ¿qué está generando esto? Porque realmente también hay un ataque muy frontal de él a ciertos medios de comunicación. Y siempre se ha dicho que la prensa pues cumple un papel
en las democracias muy, muy valioso y de equilibrio. ¿Cómo ve usted ese tema? No, también lo veo con suma gravedad. Es que el enfrentamiento, digamos, de Rodrigo Chávez, sobre el cual monta toda su personalidad política y el perfil de su administración, es conflicto con la Asamblea, conflicto con el Poder Judicial, conflicto con los medios de comunicación y con las entidades contraloras, como la Contraloría General de la República y otras. Incluso la propia Procuraduría se ha llevado su tarrazo con él. Para mí los medios de comunicación son absolutamente necesarios, aunque sean difíciles y a veces incordiosos con quien gobierna. Y yo pues los puedo decir porque no tuve una relación fácil con muchos medios de comunicación, ¿verdad? Pero yo nunca, por ejemplo, osé decirle a los medios de comunicación que no estaban conmigo prensa canalla. Mantuve, creo, una relación absolutamente respetuosa con los periodistas y con las direcciones de los medios de comunicación. Sostuvimos reuniones que fueron muy importantes en el manejo de emergencias, por ejemplo, como la del huracán Otto, efectivamente. Y cuando tuvimos discrepancias, se manejaron dentro de las rigurosidades, digamos, claro, inevitables. Pero enfrentar a los periodistas con el tipo de argumento que el presidente Chávez lo ha hecho con algunos de sus colegas, a mí me parece también muy inadecuado. Don Luis, yo quería regresar un momento al tema electoral. ¿Usted cree que al PAC le dé solo de cara al 26 o tenga que hacer alianzas o coaliciones? Vamos a ver, ese tema es un tema que el partido tiene que enfrentar en su momento. Se están realizando algunas reuniones para valorar eso. En Costa Rica es complicado hacer alianzas y coaliciones, no hay tradición de eso, porque tuvimos muchos años de bipartidismo puro y duro. Me parece también que la lógica que impulsa muchos partidos que buscan coaliciones y alianzas no es tanto llegar a la presidencia de la República como recuperar espacios, como podría ser el caso del PAC en la Asamblea Legislativa, y eso en el marco de una coalición formal o una alianza formal puede resultar muy complicado, porque todos los partidos querrán tener sus cuotas y esas cuotas habrá que fijarlas con algunos criterios que generalmente serán los criterios del tamaño, digamos, o del apoyo que puedan tener esos partidos. Entonces, a mí me parece que definitivamente en solitario el PAC tiene muy pocas posibilidades de ser electo a la presidencia de la República. Como parte de una coalición ya se vería, tendría que decirse cuál coalición, con quiénes, con qué candidato o candidata llevaría el PAC la estafeta o la llevaría otra persona. En fin. ¿Y a usted le gustaría que fuera con Liberación o con la Unidad? Bueno, es que ahí iba. Aquí hay un segundo tema. Esto no solamente tiene que ver con personajes y con liderazgos, tiene que ver con propuestas, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con ideología. Y me parece que hay líneas rojas que por lo menos desde el PAC hay que respetar, ¿verdad? Yo veo que habría muchas dificultades para hacerlo con partidos que hoy están completamente en contra de cosas que el PAC recuperó en su momento y quiere mantener hoy, en temas ambientales, en temas de inclusión, derechos humanos, en temas, en fin. Yo creo que esa es una pregunta básica. ¿Hasta dónde está uno dispuesto por volver al poder? Y uno no puede estar dispuesto, ¿verdad?, a todo. No puede ser. Sí, vamos a escuchar un audio. Hoy hablamos precisamente en la mañana con don Fabián Solano, el presidente adjunto del Partido de Acción Ciudadana, y vamos a escuchar el siguiente audio. Y lo más importante, nosotros crecimos, Aaron, con un principio hermoso que mantenemos. Primero, patria que partido. A pesar de nuestras diferencias ideológicas con la Unidad Social Cristiana, con Liberación Nacional, que han ocupado la presidencia de la República, profundas diferencias de carácter ideológico, de carácter ético, esos gobiernos fueron gobiernos de carácter demócrata. Yo no puedo decir lo contrario. Este gobierno que tenemos actualmente nos tiene entrampados en el régimen de violencia altísimo. No tienen un solo logro.
Tenemos los peores índices de seguridad en la historia del país. Una ministra de Educación que no sabe dónde está parada. Un gobierno que no ha tenido un solo resultado. Todo lo de infraestructura viene de gobiernos anteriores, quedó listo para inaugurar. Han habido cosas que estaban listas que no han ni siquiera tenido la capacidad de inaugurar. Y por supuesto ha atacado a la prensa. Usted puede ser testigo de eso. Cualquier periodista que le haga una pregunta cómoda sencillamente es motivo de burla. El presidente se burla de los adultos mayores, insulta a los diputados, insulta a los magistrados. Con las universidades públicas tiene un problema enorme, con la Contraloría General de la República tiene un problema enorme. Todos los gobiernos hemos tenido diferencias con la Contraloría General de la República, pero nunca a este nivel de insulto. ¿Cuál es nuestro objetivo? Primero, se trata del país. Nuestro objetivo es vencer esa forma de hacer política tan violenta y tan dañina que ejerce Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros. Debe acabarse. Nosotros creemos que tenemos un espacio y una voz ahí, pero no se trata de primero el pacto y después el país. Se trata de primero acabar con ese fenómeno occidental de demagogia, de violencia, de entrampamiento, y que volvamos a una vía costarricense de toma de decisión en donde tenemos profundas diferencias ideológicas. Nosotros con la Unidad Social Cristiana estamos en las antípodas ideológicas de la Unidad Social Cristiana, pero han habido otros momentos en donde el país ha tomado decisiones difíciles de manera democrática. Eso es lo más importante, regresar ahí. Ese es nuestro objetivo, más allá de decir el PAC tiene que volver, porque sí, lo más importante es rescatar nuestro país de este despeñadero al que nos lleva el presidente de la República. Extra Radio. Bueno, yo creo que coincide mucho, don Luis, con lo que dice don Fabián. Yo estoy de acuerdo. Yo matizaría un poquito el tema de llegar a pesar de cualquier cosa. Yo creo que las diferencias, hay diferencias importantes en el planteamiento que nos podrían mantener o empeorar la situación actual. Por ejemplo, el caso de la Caja. Si el candidato del Partido Unidad Social Cristiana fuera don Juan Carlos Hidalgo, por ejemplo, don Juan Carlos tiene una línea de apoyo a la privatización de los servicios de salud muy parecida a la que se está reflejando en las acciones de esta administración. Sí. Entonces ahí yo tengo dificultades. Yo quisiera saber cómo es que se quiere resolver el tema de la seguridad pública, por ejemplo, en donde yo no digo que no tiene que haber más fuerza de parte de la policía, pero en donde no se puede prescindir de los programas de prevención y de acción social. Entonces, digo, esas son discusiones que hay que tener más adelante. Pero es que los tiempos electorales también ya están encima. Sí, no es... Don Luis, quería pedirle también su criterio porque doña Pilar Cisneros nos decía acá, bueno, y después nosotros lo llevamos también una nota en el periódico, la posibilidad de que no se requiera un partido político para que una persona aspire a la presidencia. ¿Eso sería el fin de los partidos políticos? No es el fin de los partidos políticos porque vamos a ver, los partidos políticos tradicionales, tales como existieron después de la Segunda Guerra Mundial, ya no van más. Esos eran grandes partidos que lucían como edificios llenos de burócratas, en donde incluso conseguir el carnet, yo todavía represento esa generación, ¿verdad? Conseguir el carnet de militante, claro, era muy importante. Y había también todo un tema de orgullo. Y había un tema de orgullo, y era como ser, otra vez, de un equipo de fútbol cualquiera, ¿verdad? Sí. Bueno, ese tipo de partidos ya no existe. Ahora los partidos parecen más como portaaviones, en donde van por el mar y van aterrizando unos aviones y otros se van y vuelven. Entonces es mucho más flexible la cosa. Pero el tema de los partidos es importante porque, digamos, académicamente hablando, los partidos han sido descritos como la faja de transmisión entre la ciudadanía y las entidades de toma de decisiones, el poder político. Esa es una condición que no solo los partidos tienen hoy. Hay organizaciones comunitarias, hay organizaciones solidarias, por eso es que se han ido debilitando los partidos, porque muchas veces hace más una asociación comunal que un partido político para resolver un tema en un barrio. Eso es así. Sí. Pero el partido político de estructura permite que se establezcan vasos comunicantes que deben ser de doble dirección entre las cúpulas y la base. Y esa tarea no la puede hacer ni un sindicato, ni una asociación de desarrollo, es una tarea específica. Y no hay todavía, que yo sepa, una forma de sustituir eso que no sea democrática.
Porque si no es democrática, que se puede hacer eso, entonces es el fascismo, que son corporaciones que directamente toman la decisión como parte de una asamblea grande, pero son organismos que no tienen esa condición de ser plurales, de tener una base amplia, etc. Entonces, hay países en donde no es necesario tener partido para ser candidato a algo, presidencia o, yo creo presidencia no, pero sí asamblea legislativa, la representación legislativa sí se puede hacer sin partido político. Se consiguen firmas, por ejemplo, ya está directamente. Pero me parece que eso es una degradación de los mecanismos de la democracia y yo preferiría que existan partidos y que se le pongan condiciones a los partidos para evitar lo otro, que ahí tal vez doña Pilar tenga razón, que es esta proliferación de partidos que hacen que un régimen pase de tener 2 que realmente mandan a tener 70 donde manda ninguno. No manda ninguno, sí, y bueno, la asamblea pues cada vez pinta a ese escenario. Sí, bueno, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Porque la previsión del chavismo es tener bastantes diputados. Unos 30, 40, lo que dicen. A mí lo que me preocupa es quiénes van a ser esos candidatos a diputados, ¿verdad? Porque eso es otro tema que también hablamos con doña Pilar, la escogencia de los diputados, que creo que son reformas electorales que no hemos querido meterle el diente, como se dice vulgarmente, que son necesarias. Don Luis, antes se me queda una pregunta por ahí. ¿Qué le parece una candidatura de Laura Fernández o de Mauricio Batalla? No es tan legítima como cualquier otra. O sea, ¿pero le preocupa? No, a mí ninguna candidatura me preocupa por sí misma. O sea, yo creo que ahí uno tiene que valorar al liderazgo y su entorno, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva que tienen del país? ¿Cómo es que entienden los desafíos que tenemos que enfrentar a futuro? ¿Cuáles son sus prioridades de acción pública? ¿Verdad? ¿Dónde van a poner los acentos? O sea, esa es una discusión que debe hacerse de cara a la ciudadanía y eso va a permitir a uno entender mejor cuáles son las propuestas. Yo los veo a ellos dos como muy buenos peones del presidente, peones en un sentido de ajedrez, no otro, pero los veo haciendo el trabajo que les encargan. Ya no sé cómo serán ellos en la toma de decisiones. En la toma de decisiones propiamente dichas. Don Luis, ya casi pues se nos acaba el tiempo es en la radio vela, pero yo quería que tal vez usted le hablara a la gente que bueno, que al final es la que tiene que analizar lo que va a ocurrir y se vendrán, estamos en medio, ¿verdad?, de todo esto de las noticias falsas. Ahora con la inteligencia artificial vemos cosas que no imaginábamos hace 15, 20 años. ¿Qué debe hacer la ciudadanía, don Luis, para tomar una decisión por lo menos pensada y acertada? Bueno, para quienes puedan hacerlo y quieran hacerlo, porque habrá otros que no. Hay gente que se satisface con un titular y a partir de ese titular resuelven, y ese es un juego muy peligroso porque lo puede meter a uno en unas confusiones tremendas. Y usted lo dice bien, yo más bien les iba a pedir permiso para introducir el tema de la inteligencia artificial y todo esto que está ocurriendo, que hace imposible que uno realmente sepa de primera entrada si lo que está viendo es una imagen falsa o cierta. Claro. Y esto lo digo porque a propósito de las vallas estas pidiendo la renuncia de altos personalidades de la política nacional, se disparó, que no era cierto, que era falso, Bueno, yo creo que tiene que ver con la obligación del ciudadano o de la ciudadana de tomarse muy en serio la campaña electoral, lo que están proponiendo los candidatos y entender sobre la base de realidades tanto y como sea posible cuál es el récord que tienen, ¿verdad? Porque el otro día a propósito de una conversación que tuve con un ciudadano que me encontró comprando pan, llega uno a la conclusión de que hay cosas que no pueden ser. Él me decía, mira, es que usted es Solís, que dicha que me lo encontré, porque usted ha sido el peor presidente de la historia de este país. Hay varios mensajes, nos entraron en esa línea. Y entonces yo le decía al señor, es muy irrespetable su opinión, pero si yo soy el peor, ¿quién es el mejor? Entonces me decía, no, obviamente Rodrigo Chávez. Entonces yo le decía, bueno, y dígame una cosa, dígame una sola cosa grande que haya hecho Rodrigo Chávez, que no sea terminar obra que le quedó de las 2 administraciones del PAC. Esto fue hace ya varios meses. Y la respuesta del señor fue muy ilustrativa. El señor lo que me dijo fue, no ha hecho nada, pero es que no lo han dejado hacer. Entonces, claro, si uno se ubica en ese tipo de lógica, no hay arreglo posible. Claro. Porque no es inutilidad,
no es un engaño, no es que nos agarraron de... No, es que no lo dejaron. Y entonces, claro, esa lógica no puede ser la que prevalezca. Yo creo que hay que ser exigente, me parece que hay que buscar más información, no contentarse con lo que digan las noticias de un montón también de fuentes que no son necesariamente reales. Un poco dudosas. ¿Verdad? Y a una gran responsabilidad de los medios de comunicación, de verdad, de garantizar que lo que están diciendo es veraz y puede ser constatado. Sí. ¿Qué sigue para Luis Guillermo Solís? Cuidar nietos, estoy muy contento con los 5 que Dios me ha regalado, 4 nietas y un nieto, no sé si vendrán más. Estoy ayudando en un proyecto muy interesante de don Sergio Ramírez Mercado que se llama Las Cuentas de Centroamérica, que es un proyecto de análisis de la realidad centroamericana contemporánea. Estoy teniendo las obligaciones que conlleva ser papá de Inés, que es mi hija menor, que ya va a entrar a la universidad y tengo también que acompañarla, pero no, en política hacer lo que corresponde sin participar directamente. Don Luis, pero más allá de eso, yo recuerdo que la gente a usted lo recuerda con cariño, ¿verdad? O sea, sí, en general, y también vestido, y lo digo muy bueno, respetuosamente, sí. Vestido de distintas cosas, de bombero. Esa es una característica, don Luis. Sí, a la gente lo recuerda mucho también por esa particularidad. No, yo tengo, afortunadamente, como les digo, hay gente que me quiere y otra que me quiere menos, y hay una que no me quiere mucho, pero la verdad es que la relación que yo tengo con la gente, yo sigo mi vida, yo soy un vecino igual que cualquier otro que hace su compra, que sale a la calle, que cuida el perro, eso no ha cambiado y me siento bien. Por eso es que el tema de la violencia me angustia, porque yo no quiero que se pierda eso en el país. Me niego a que nos arrebaten la paz. Eso nosotros no debemos de permitirlo, y mucho menos permitírselo a líderes democráticamente electos. Que lo hagan delincuentes, ese es otro problema que ya uno difícilmente puede controlar. Y que es un tema que nos queda ahí pendiente porque también estamos en una crisis de seguridad. Así es. Sí. Pero bueno, yo creo que nos vamos. Sí. Don Barley, don Luis Guillermo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, ustedes, encantado. Y más bien puertas abiertas, bienvenido. Vamos a volverlo a invitar a don Luis. Sí, porque ya se viene la campaña. Y también ya don Alex Jiménez nos está haciendo ojos. Dice que era su periodista, que usted era el periodista favorito de él. Ahí ya desde atrás le está haciendo ojitos. Esto fue Asiento Extra. Muy querido, Alex. Sí, bueno, vale, don Luis Gracias, Guillermo, muchísimas gracias. Luis. Y nos vamos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado en este espacio de Asiento Extra. Son las 2:59 y nos vamos. Bueno, ya ahí se metió don Alex, ahí lo escuchamos. Sí. Y gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio de Asiento Extra, ¿vale? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Asiento Extra por Extra Radio.